Del Grupo Parlamentario de Morena, por 5 minutos. Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, por supuesto que el interés de Morena en el Congreso es encontrar las mejores condiciones de vida de los trabajadores de nuestro país, que han sido castigados severamente durante muchos años y de muchas maneras, incluso con la represión policíaca. Vamos a votar este dictamen en sentido positivo porque estamos convencidos que la desindexación del salario mínimo es una medida importante para aumentar los ingresos de la clase trabajadora y no porque seamos legisladores levantaderos que se inclinan ante las instrucciones del Ejecutivo. Uno de los aspectos que más ha golpeado a las familias mexicanas es el minisalario, que desde hace años ha estado condenado a no aumentar porque al hacerlo se incrementan de manera directa e inmediata multas, impuestos, fianzas y una serie de pagos que han utilizado al salario mínimo como medida o referencia para cuantificar su monto. Estamos de acuerdo en que se elimine este principio porque sabemos que debe haber una medida de referencia independiente del salario mínimo que establezca la actualización de todos esos pagos señalados en más de 100 ordenamientos de todo tipo. Ello permitirá aumentar la obligación salarial básica de manera independiente, favoreciendo así a los millones de trabajadores que ganan miserias cuando su trabajo y su esfuerzo es la base del desarrollo económico del país. Las iniciativas que se analizaron para la elaboración del dictamen se consideraron ya en la pasada legislatura en esta Cámara de Diputados e incluyeron otras iniciativas presentadas por diversos partidos para enriquecer la enviada por el Ejecutivo Federal que no incluía la reforma al artículo 123. La minuta fue enviada al Senado, que fue devuelta con observaciones a esta Cámara de origen. Ahora la Comisión de Puntos Constitucionales propone este dictamen con observaciones y 3 modificaciones de la Cámara Revisora, una de forma y 2 de fondo que consideramos pertinentes. De acuerdo con lo que se señala en el artículo 72, inciso E, de nuestra Constitución, el dictamen que hoy se somete a votación solo pone a discusión las modificaciones de la colegisladora que eliminan del decreto la diferencia de zonas geográficas, corrigen un aspecto gramatical y establecen un plazo para que el Congreso emita la legislación reglamentaria para la aplicación de la nueva unidad de medida, evitar que el salario mínimo sea una medida de referencia. Lo demás ya estaba aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, quiero señalar una contradicción que existe en el documento desde el primer dictamen que se votó en la Cámara de origen. No pretendo que el dictamen se modifique por lo señalado en la Constitución, pero sí es preciso que nuestra observación quede asentada en el diario de los debates. El decreto en comento señala en el artículo 6 transitorio que, comillas, las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. Se cierran comillas. Ello contraviene a la reforma del artículo 123 de la Carta Magna, que también forma parte de esta minuta, en donde queda claramente expresado
que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Por el principio de irretroactividad que señala la misma Constitución en el artículo 14, los créditos que ya fueron contraídos siguen igual hasta que haya acuerdo entre las partes, una vez que la autoridad competente emita la legislación, que no debería por ningún motivo tardar los 2 años que señala el propio artículo 6º transitorio de esta iniciativa a la que me referí en el párrafo anterior. Habremos de estar atentos a que el Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a quien se le confiere la tarea de establecer la nueva unidad de medida para liberar el salario mínimo, hagan su trabajo a tiempo y con responsabilidad para el beneficio de la clase trabajadora. Gracias. Gracias, diputado Caballero.